Sí, la losa fosa. A ver, vamos a avanzar hasta donde se pueda. Lo que pasa que ando todo el tiempo con infección estomacal, otra vuelta con una infección estomacal tremenda. Estaba por suspender la clase porque me está dando unos retortijones estomacales, un dolor de estómago feroz. Pero a ver, avanzaremos hasta donde se pueda. Les he estado preparando, sí, así como vimos el informe geofísico, sí, de la Torre Girasoles, bien interesante, donde veíamos dónde empieza perfil uno. Aquí está perfil uno. Sí, cómo se va calculando las velocidades de onda de corte, las velocidades de cuerpo P, las de onda de corte las S, las de cuerpo P. Aquí podemos ver, por ejemplo, el modelo de velocidad BS desde cero hasta una profundidad de, ¿cuánto? 36 metros, imagínense, donde la velocidad en la parte de arriba es muy alta, 793, 1795, 800, y a partir más o menos de 19 metros empieza a bajar, porque aquí arriba les decía, es la formación que se llama Grava Miraflores, que es una formación con mucha piedra, mucho cascajo, incluso piedras grandotas, gigantes, del orden de medio metro, un metro, incluso algunas pueden llegar hasta 2 metros y con llenas de recubiertas o tienen un cuerpo de una matriz, llamado, de, de elementos cohesivos también, de arcilla, un poco de arena, muy poco limo. Sí, entonces la mayoría son piedras, cascajo con, con arcillas cohesivas. Entonces da una resistencia muy buena y además un ángulo de fricción muy bueno por las piedras y una cohesión muy alta por las arcillas. Entonces una combinación muy interesante de la grava Miraflores con gravas y arcillas y les mostraba unas fotos que les volveremos a ver algunas muy rápidamente para que se ubiquen bien. Vamos a ver, Torre Girasoles. Aquí podemos ver, por ejemplo, ahí se ve un poco del suelo, pero hay otras fotos que se ven mejor. Aquí se ve un poquito. Vamos a acercarnos más. Ahí está. Miren un montón de piedras, de gravas de todo tamaño, desde pequeñitas hasta grandotas. Miren esta piedrota de acá. Y todo en una matriz de arcilla con un poco de arena, poco limo. Entonces, un suelo gravoso arcilloso, una arcilla muy cohesiva y las piedras que dan alta resistencia. Miren, ahí está. Miren, tanta piedra, tanta piedra. O sea, no son piedras sueltas. Están piedras bien unidas. Miren el tamaño de las piedrotas, de bien chiquititas hasta bien grandotas. Entonces, esta es la grava Miraflores, muy popular, muy conocida la grava Miraflores. Y por debajo, sí, por eso es que por debajo, donde está lo que estaba mostrando aquí, por debajo, ya más o menos de que será los 20 metros ya para abajo, está lo que se llama Formación La Paz. Ese nombrecito, ¿quién le pondría? Pero es un suelo puramente arcilloso, digamos, una gran cantidad, un gran porcentaje de arcilla, pero una arcilla ya muy consolidada, muy compacta, sí, durante ya miles de años se ha estado compactando, es el basamento prácticamente de la ciudad de La Paz, pues le llaman Formación La Paz, una formación geológica ya muy dura, muy consolidada. Evidentemente la arcilla pues no es de los mejores elementos resistentes, pero al estar tan consolidado, tan aplastado, tan compactado, entonces resiste también muy buena resistencia. Claro que la velocidad de onda de corte baja, por eso baja. Sí, entonces, porque la formación La Paz no es tan resistente, por supuesto, como la grava Miraflores, porque la formación La Paz es más arcillosa, pero es una arcilla bastante dura, bastante consistente, bastante consolidada.
y no es una arcilla como de lago, como de depósitos acuosos, de acuíferos o de flujos de agua. Es una formación seca, bastante compacta. ¿Y qué nos piden los investigadores? Que calculemos el BS30, por eso aquí dice average BS30, es decir, el promedio de las velocidades de este 0 hasta 30 metros. Entre el BS30 para este suelo, 660 metros sobre segundo, que es bastante alto. Abriremos la norma sísmica. Sí, abriremos la norma sísmica para que puedan comparar. Sí, los tipos de suelo. Aquí en la norma sísmica tenemos, aquí está el resumen, pero por ejemplo, veíamos de que un suelo muy rígido, el más duro es el S0, que es roca sana, ¿no? Una roca hermosísima, una roca sana, donde a velocidades de orden de 1500 tenemos una roca dura, ¿sí? La S1, que tiene cierto grado de fracturación y por eso la velocidad baja entre 760 a 1500. Les decía, es muy raro encontrar esto a nivel urbano. Donde me ha tocado encontrar, les decía, en Potosí, por ejemplo, y un poco en Oruro, sí que son suelos muy duros en algunos sectores, por supuesto. En Potosí, una gran parte de Potosí está asentado sobre roca pura, roca de este tipo, S1. Ahora tenemos un suelo muy bueno, sí, suelo muy rígido, roca blanda, entre 370 a 760, el suelo S2, donde el número de golpes de SPT, por ejemplo, sale rebote, sale mayor a 50 golpes, es un suelo durísimo. Y la cohesión está del orden de más de 100 kilopascales. Si ese es un suelo muy bueno. Después viene el suelo S3, les comentaba, que es el suelo más estándar, el S3 y S4 de las ciudades bolivianas, donde tenemos velocidad de onda de corte entre 180 y 370. El número de golpes en S60 está entre 15 y 50 y la cohesión entre 50 y 100 kilopascales. El suelo S4 es bastante blando, la velocidad de onda de corte está menor a 180 y el número de golpes 60 está menor a 15, como que se darán cuenta que son suelos blandos, y el cortante está de 50 kilopascales. Entonces son suelos ya bastante débiles. El suelo 5 es aquellos suelos ya críticos, donde puede haber, por ejemplo, arcillas de altísima plasticidad, donde puede haber problemas de licuefacción, en taludes, por ejemplo, sueltos. Entonces el suelo C5 corresponde a estudios especiales que hay que hacer. Usualmente los suelos donde construimos los edificios están entre S3 y S4. Es raro encontrarse S2, más raro S1. Pero fíjense que ahorita estamos encontrando un suelo S2, porque la velocidad de onda de corte entre 370 a 760. ¿Y cuánto está saliendo? Aquí está saliendo 660. O sea, tenemos un suelo S2. Un suelo S2 sí que es un suelo muy rígido, prácticamente una roca blanda, porque este sector, la ciudad de La Paz, el suelo es bastante bueno. Por eso también la alcaldía permite que sean edificios altos. Entonces, siguiendo con ese estudio, y también nos decía que nos muestra la velocidad de onda de corte, BS en cada estrato que han ido detectando, la onda BP, la densidad, el número de golpes equivalente, la densidad estimada del suelo con los datos de la onda BS, la densidad estimada del suelo con los datos de la onda BP, ¿sí? Y el coeficiente de balasto y el módulo de elasticidad del suelo, una información fantástica. El perfil 2 también, miren qué buenísimo. Y el BS30, la velocidad promedio a los 30 metros, 648, que también es un suelo denso, roca blanda. Aquí está el resumen. Después veníamos con el suelo S3 también, o el perfil 3, sí que nos muestra también una velocidad excelente. Y este nos da 740, imagínense, 740, es un suelo buenísimo.
El perfil 4 nos sale el promedio 787, mejor todavía. Este perfil 4 ya clasifica como roca. Imagínense 787. Vamos a ver la norma. 787 sí ya está como roca. Ya es tipo roca. Miren qué suelo más bueno. Se tiene ahí un suelo excelente. Sí, un suelo buenísimo. El perfil 5 baja un poquito a 608, pero igual sigue siendo muy bueno. Y aquí salen los coeficientes de balasto que necesitamos para hacer una interacción suelo-estructura aproximada. Y aquí les mostraba cómo el coeficiente de balasto también en los distintos perfiles, si se va el término repartiendo según la rigidez del suelo. Algunos lugares tenemos 4 kilogramos, o sea, 4.000, 4.500, 5.000. En el otro perfil, en la sección 3.5, sí, también varía desde 5.5 hasta 4. En el perfil 324, el máximo es 6, el mínimo anda del orden de 4. Fíjense, en la sección 545, miren qué lindo poder tener también esta distribución del módulo de balasto. Y aquí nos presenta un resumen. Perfil 1, 2, 3, 4, 5, la BS30, cuánto es la velocidad para cada perfil, ¿sí? La frecuencia natural y la frecuencia circular y el periodo del suelo. Es importantísimo conocer cuál es el periodo natural del suelo. Fíjense que en promedio el suelo anda 0,18, 19, 16. Un promedio de esos valores nos da ya el orden de 0,18. Si un periodo muy cortito, maravilloso, indica que es un suelo muy duro. Les decía que un suelo blando sí anda del orden de 2 segundos. Un suelo roca anda del orden de 0,02. Sí, 0,02. Un suelo blando de 2, o sea, 100 veces más. Entonces, la diferencia es muy fuerte. Este suelo está del orden de 0,18, corresponde a un suelo muy duro, muy duro. ¿Sí? Y esta velocidad de onda de corte. Entonces, con esto también agarramos un promedio y definimos, por ejemplo, que estamos para un suelo tipo S2. Estamos en este orden. Entonces, para el edificio, por ejemplo, la Torre Girasoles, sí, el mejor suelo para caracterizarlo para la acción sísmica es un suelo S2. ¿Cuáles son los peores suelos? Por supuesto, los más blandos, los que amplifican más el suelo. Los suelos más duros amplifican menos la acción sísmica. O sea que el suelo S2 es maravilloso. No creo que les toque, va a ser muy raro. Normalmente un edificio común y corriente va a estar un suelo S3. Ojalá no les toque S4 porque amplifica mucho la acción sísmica. Usualmente nos toca S3 en la mayoría de los casos. Tendría que ser un suelo muy blando para que nos toque S4. Entonces, ahora les voy a mostrar, sí, he ido seleccionando. Aquí, este es el estudio geofísico del Macororó 1314. Sí, Macororó 1314, podemos ver también unas fotos, sí, del Macororó 1314. A ver, unas más antiguitas. Tengo unas. Este es el Macororó 1314, son dos torres hermosas, pero no se ve suelos. Voy a mostrarles de otro Macororó que están bien cerquita entre ellos. Sí, aquí no tengo, a ver, tal vez este, 15 de febrero de 2021, sí. Miren, son más de la estructura y algunas consultas que estaban haciendo los arquitectos, pero buscaremos, creo que del Macoró 16, 17, sí, en este tenemos, aquí tenemos, miren, aquí está, que es muy parecido el suelo, aquí está, miren ese suelo típico de la ciudad de Santa Cruz, un arenal tremendo, ahí están los arenales y hubo que hacer cabezales con pilotes para cada muro, para cada columna, para el núcleo de ascensor. Y aquí pueden ver ustedes cómo se refuerzan los bordes de los muros
sí, los muros de corte. Ahí pueden ver el suelo malísimo, pésimo suelo. Entonces veamos el estudio geofísico. Aquí está, del Macroro 1314. Vamos a ver la diferencia. Aquí está, vamos a agrandar un poquito esto. Sí, fíjense, aquí está el terreno, aquí está una de las torres, esta creo que es la 13, esta la 14, y las líneas geofísicas. Sí, miren, se ha hecho aquí en la calle de acceso porque había espacio para hacer de gran longitud. Mientras más larga es la línea geofísica, más profunda puede entrar. Digamos, si la línea mide 60 metros, usualmente puede entrar por lo menos la mitad. La señal, la información, si tenemos 60 metros, podemos estudiar a una profundidad, por ejemplo, de 30 metros. Entonces conviene hacer líneas largas. Entonces, por ejemplo, aquí está la línea 7, aquí está la línea 2, la línea 3, la línea 5, la línea 6, la línea 4, varias líneas de investigación geofísica. Pues aquí nos habla de la geología, que son básicamente sedimentos lacustres y iólicos, porque las distintas etapas, ¿no? Cuaternario, todo eso. Aquí está bonito fíjense. Tenemos una zona de Santa Cruz, cuaternario aluvial lacustre, cuaternario aluvial que se llaman Cañoto, cuaternario eoliano sur, sí, distintas etapas, épocas, y por aquí está, ahí está donde se va a hacer el edificio. Entonces son zonas que han sido, pues, el río, el Piraí y otros ríos seguramente también han estado circulando miles de años por aquí. Sí, entonces son prácticamente un lecho de río. Aquí está cómo se ha calculado las BP, o digo, el resumen de BP y de BS, y nos da, por ejemplo, densidad, módulo de corte en megapascales, coeficiente de Poisson del suelo, sí, módulo de elasticidad, módulo volumétrico, o sea, parámetros del suelo interesantísimos. Aquí nos explica un poquito cómo han estado trabajando, la correlación entre la velocidad de onda de corte y el SPT para el número N60. Sí, bueno, aquí estaban usando la tabla, que es prácticamente la norma boliviana, la misma, y la misma a nivel mundial, el International Building Code. Si la roca dura, por ejemplo, BS mayor a 1530, la roca y así, ¿no? Lo que habíamos visto. Si el número de golpes mayor a 50, la misma lógica. Y aquí están correlacionando, si vamos a ver los SPT, la velocidad de onda de corte con los SPT, y se veía que había una razonable caracterización y adecuación entre la BS30 y el SPT. Aquí vamos a ver, por ejemplo, aquí están viendo también con la norma de Turquía, la norma UBC, la Uniform Building Code, la International Building Code, la FEMA, la Eurocódigo 8, que como ven los parámetros son muy parecidos en lo que son las velocidades de onda de corte. Aquí dice Macroró, miren la diferencia, BS30 promedio 267, si comparando con los 700 promedio, sí, de Torre Girasoles, miren, aquí está, miren, tremendo, más o menos promedio 700, podríamos pensar, o 680 si quieren. Miren qué diferencia con el de Santa Cruz, que tenemos 267. Según la norma, ¿cuál clasificaría? 267 como suelo S3. Fíjense, como suelo S3, 180 y 370 entre esos dos. Entonces cae como suelo S3, mientras que la, el que estábamos viendo, que era Torre Girasoles, cae como suelo S2. Sí, entonces, el de Santa Cruz, los de Santa Cruz, la mayoría de Santa Cruz cae en suelo S3, algunos terrenos caen en suelo S4. Entonces, el Macororó cae en suelo S3. Aquí está interesante, fíjense cómo hace un mapeo, si la de velocidad de onda de corte B, S30 en planta, miren cómo va a velocidad, aquí está 268, este colorcito, 267, sí, entonces como curvas de nivel, que son curvas de isovelocidad,
Sí, entonces aquí está una de las torres, la torre 1, aquí está la torre 2. Sí, y entre ambas había una pequeña torre, la torre 3. Entonces aquí están la más largota, creo que esta es la Macoro 3, esta es la 14, ya no me acuerdo. Pero lo que pueden ver aquí, lo importante es ver cómo la velocidad de onda de corte se va repartiendo en planta. Mapa de BC30, área de estudio. Y claro, según la configuración de la norma de Turquía, la VC, la Eurocódigo 8, sí corresponde, aquí está, BC30 promedio 267,21, corresponde a un suelo, aquí sería para los turcos Z3, para los americanos clase D, para los eurocódigos clase C, para nosotros sería suelo S3. Lo que pasa es que esto también se hizo hace muchos años y no estaba todavía la norma sísmica en vigencia, no lo habíamos terminado. Entonces, este es un venezolano. El que hizo aquí a Torre Girasoles, ¿se acuerdan? Era un cubanito. Este es un amigo de Venezuela que vino a trabajar para los pozos petroleros, porque en petróleo se ocupa mucho esto de geofísica, y ya se quedó, no sé si seguirá viviendo en Bolivia, pero nos hizo varios trabajos con los Macororo y es un trabajo muy lindo como pueden ver. Y aquí otra vuelta al perfil línea y a los perfiles. Miren las líneas 00, bastante uniforme, bastante parejo, velocidad 270, aquí 300. Sí, conforme vamos avanzando en la profundidad, bastante parejo los estratos de velocidades. Y aquí nos va sacando también el tipo de suelo, por ejemplo, en función del estrato, en función de la velocidad que le ha ido detectando. Entonces, por ejemplo, el suelo de arriba tiene una velocidad más lenta, corresponde a capa vegetal, relleno, arcilla, arena limosa, por ejemplo, este otro, arena limosa, la mayoría es arena limosa, ¿no? Que es el suelo típico de Santa Cruz. Ya a una profundidad de 34 metros ya tenemos arenas densas. El siguiente perfil, el 1, si bien también bastante parejito, 270, 300. Sí, y aquí también nos muestra los rangos. Arena limosa, lo más típico. Sí, hasta profundidad de 34 tenemos arena densa. El perfil 2, aquí está relacionando, miren, el perfil 2 con los resultados de CPT, sí que vamos a verlos ahorita, con resultados de exploración de pozos profundos. Sí, aquí está el CPT5, CPT4, CPT2, que coincidían con el perfil, o más o menos coincidían con el perfil 2. Entonces se ve que había una correlación bastante razonable, que es bueno siempre estas correlaciones, verificarlas. El otro perfil, otra vuelta, el perfil 3 también con sus correlaciones, la velocidad de onda de corte. Fíjense que arriba, adelante Oscar Terán, Ingeniero, sí. buenas noches, bueno, y a todos los participantes. Lo siguiente, después del estudio físico, bueno, para corroborar y a veces yo creo que los que ya estamos, digamos, ya somos de estudios en la cual nos basamos solamente en el SPT. ¿Es recomendable siempre hacer una verificación con SPT o ya simplemente seguirnos con el estudio geofísico? No, hay que hacer los dos, hay que hacer los dos. Hay que hacer el clásico estudio de suelos con CPT o SPT, sí, el estudio que llamamos geotécnico o estudio de suelos, y hay que hacer el geofísico, ambos. No podemos confiarnos porque, digamos, este estudio de velocidad de onda de corte, el geofísico, sí puede variar mucho, depende mucho también la capacidad, la experiencia del operador, sí, del ingeniero que nos está haciendo la interpretación. Sí, porque puede haber gruesos errores, puede haber, si no tiene una buena experiencia, una buena sensibilidad de los tipos de suelo, de los resultados que van saliendo, puede haber gruesos errores. Entonces es bueno hacer ambos, ¿no? En la norma sísmica digamos que hay que hacer ambos, es decir, el estudio de suelos típico y el estudio geofísico, porque en el estudio de suelos, si no podemos calcular, por ejemplo, la velocidad de onda de corte, o también el periodo natural del suelo. Si, mientras en el geofísico, si podemos, velocidad de onda de corte y periodos,
pero no podemos determinar exactamente, no, en ningún caso es exacto nada, pero no podemos determinar, por ejemplo, la capacidad portante del suelo, es decir, la resistencia del suelo, ni una caracterización, esta caracterización, por ejemplo, de los estratos. Sí, hay buena experiencia, además conocimiento del tipo de suelo, porque podría corresponder también a un suelo medio parecido, con velocidades de orden de corte parecidas. Entonces, como les digo, depende mucho del conocimiento del sector. Si, por ejemplo, si al amigo venezolano a lo mejor lo llevamos a Potosí, que a lo mejor nunca ha hecho un estudio en Potosí, a lo mejor puede cometer algunos errores porque a lo mejor no conoce muy bien si el tipo de suelos, el tipo de geología que tiene el suelo de Potosí, por ejemplo, él ya conoce muy bien el de Santa Cruz y ha hecho varias veces, entonces es muy dependiente estos estudios de la habilidad del operador, del ingeniero geofísico, ¿no? Es muy dependiente, no es una ciencia absoluta, ¿no? Además, interpretar las velocidades, los cambios de estratos, sí, si bien en los softwares son muy poderosos, pero requiere un ingeniero muy experimentado para que nos haga un buen estudio. Pero ellos mismos piden que uno les entregue. Normalmente primero hacemos el estudio de suelos. Ellos mismos piden que se les entregue el estudio de suelos para que, como aquí, puedan hacer una correlación y puedan ver que sus resultados están coherentes, ¿no? Porque si no están coherentes, también nos dirían, saben que aquí algo raro está pasando, no hay una coherencia. Entonces hay que hacer primero el estudio de suelos y después el estudio geofísico. Entonces aquí están viendo, por ejemplo, el perfil de la línea 4, aquí está el CPT. La otra ventaja también del estudio geofísico, que fíjense, cubre pues en 2D, sí, a lo largo de toda la línea, muchísima información, mientras el estudio de suelos, fíjense, solamente es un pozo, como estoy mostrando, y se hace un pocito y se saca resultados. Pero ¿qué pasaría si de pronto el pozo lo hubiéramos hecho más aquí, hubiéramos hecho otro pozo por aquí, otro pozo por aquí? Entonces había costado mucha plata. Sí, porque de pronto, ¿qué podría pasar? Podríamos encontrar, si de pronto aquí una caverna, un hueco, o de pronto una discontinuidad, Ingeniero, buenas noches. un sector de suelo muy malo, por ejemplo, o un sector de suelo muy bueno también, habría que ver, o podríamos encontrar que ha pasado de pronto un embovedado subterráneo que había quedado perdido hace muchos años, se detecta un embovedado, por ejemplo, ¿no? Entonces, la ventaja del estudio geofísico es que cubre también mayor amplitud, pero no sustituye para nada al CPT o al SPT, hay que hacerlos ambos. Creo que alguien quería preguntar. Sí, ingeniero, buenas noches, muy buenas noches. Adelante, adelante. Ingeniero, entonces tenemos el geofísico sí o sí, casi obligatorio, y el SPT. Pero También. tengo la siguiente consulta, Inge. Lo que pasa es que acá tenemos un colega que siempre nos recomienda que, digamos, hicimos el SPT y nos salió la cota de fundación a 1,80 m. Ahí tenemos Ujú. buena resistencia, sigma, está bien, pero nos recomiendan que cuando se haga la excavación para alcanzar la cota de fundación, antes de la cota de fundación hagamos nuevamente un ensayo. Ingeniero, para corroborar resultados. ¿Esto es aconsejable, ingeniero? Esa es mi consulta. Sí, la verdad que sí, sobre todo, bueno, si es una cimentación pequeñita como de una profundidad 1,80, no es mucho problema, pero digamos, si se va a hacer, por decir, dos sótanos. Sí, entonces de pronto el sótano va a quedar aquí adentro. Sí, entonces ya muy por debajo del estudio que se ha hecho. Entonces sí conviene hacer una verificación a nivel de las fundaciones, ¿no? Si aquí va a estar, por ejemplo, la losa radier, sí, incluso está más profunda de pronto que los pozos que se han hecho. Entonces sí, conviene hacer una verificación de la resistencia del suelo en función de la profundidad a la que se tiene que llegar y en función a, a la importancia y al peso, a las cargas, ¿no? Ahora, miren, hay de todo, como dicen en la Villa del Señor, así dicen, ¿no? Hay de todo, porque hay algunos, imagínense, que dicen, cuando yo esté excavando y esté por aquí, recién voy a hacer mi estudio de suelos.
Sí, mi SPT o CPT recién voy a hacer aquí, lo cual es malo también. ¿Por qué dice eso? Porque saben que yo voy a sacar aquí 3 sótanos. ¿Para qué quiero saber la resistencia de los 3 sótanos de aquí arriba? Sí, voy a fundar aquí abajo, de una vez aquí haré el estudio de suelos. Claro, lo que pasa es que por más que vaya a fundar ahí abajo, sí, y el estudio de suelos no llegue a esa profundidad por alguna circunstancia, por ejemplo, aquí miren 400, aquí son 15 metros. Si esto no lo han hecho, pues una perforación a mano, ¿no? Esto es con máquina. Sí, porque a mano de pronto se podrá llegar a 6 metros, no se llega más. Entonces es difícil. Entonces lo han hecho con máquina, ¿no? Con máquina perforadora. Podrían haber llegado un poco más también. Sí, porque aquí, fíjense, son 15 metros, o sea, por lo demás está muy bien. Pero de pronto, en otro proyecto, alguien diría, no, no me sirve, yo voy a llegar más abajo todavía, voy a esperar. No, claro que no, es mejor hacer el pozo, aunque no llegue a la profundidad deseada, porque ya nos muestra cómo está el suelo, si aunque sea en la parte superior, nos da una idea de cómo puede estar en profundidad, cosa que el ingeniero ya vaya estimando cómo va a ser su fundación, porque necesitamos saber la fundación, como veíamos en el programa, para poder hacer pues todas las corridas. No es lo mismo esta fundación radier que cimientos corridos, que zapatas aisladas, no, no es el comportamiento, no es el mismo. Entonces, ¿qué va a hacer el ingeniero estructural si no tiene nada de información? Si el dueño le dice, no, ¿sabes qué? Inventate algo, yo recién voy a hacer el estudio de suelos cuando estemos a esta profundidad y geofísica no quiero hacer porque me cuesta caro. Donde está fregado, está, disculpen la palabra, está jodido el ingeniero de suelos. Entonces él tiene que tener la suficiente personalidad para decirle, no, señor, usted me hace el estudio de suelos y me hace el geofísico y si no, ahí lo dejo el trabajo, búsquese un bárbaro, un terrorista que haga barbaridades, ¿no? Porque terroristas, lastimosamente, hay muchos. Le dice, búsquese un terrorista, yo no soy terrorista. Aquí tenemos que hacer las cosas como deben ser. Sí, hay constructores, hay gente que es pirata, sí, tiene su parche en el ojo y su pata de palo, porque todo lo que quiere es hacer negocio, sí, pagar lo menos posible al ingeniero, al arquitecto, a todos, y vender lo más caro posible, ¿qué le importa qué calidad tiene la obra? Todo lo que quiere es negocio. Entonces tengan cuidado con esos piratas de la construcción. Ya me ha tocado toparme con ellos. Me ha tocado es decir, no señor, yo no le voy a hacer su trabajo, búsquese otro, búsquese un pirata como usted, ¿no ve? Yo no soy pirata. Adelante, Oscar. Adelante, Oscar. Sí, sí, adelante, adelante. Sí, sí, bueno, solo para acotar, muchas veces, bueno, la teoría y los libros nos exigen que las fundaciones, al menos el SPT, siempre se haga 2 veces el ancho menor o la longitud menor de la fundación por debajo del nivel de fundación, ¿no? Ajá. Quizás muchas veces exigen que excavar un poco o llegar a nivel de fundación para poder hacer un buen el ensayo. Y eso a veces se ahorran los dueños de las empresas para ese estudio de suelos. Pero mi consulta también va en la guía, o bueno, en la norma boliviana del sismo, eh, relacionan, ¿no? El estudio geofísico con el número de golpes N60, relacionan también con lo que es la capacidad portante. Es más, en anteriores cursos que, que llevé con su persona, eh, hasta me hice un cuadro, ¿no? Con el tema de rocadura, de la velocidad de onda, el N60, para qué tipo de suelos, el valor aproximado de las capacidades portantes de las cuales usted nos ha expuesto. Estas relaciones, obviamente, siempre se tienen que tomar de manera referencial, ¿no? No así de manera fija, me imagino. Esa era mi Así es. consulta. Así es, así es. Por ejemplo, en la guía a lo que se refiere Oscar, miren, la guía del 2018, que es más antigüita, por supuesto, yo dije, vamos a ayudar a los ingenieros justamente porque muchos dueños de casa, dueños de proyectos, dueños de edificio, pues no quieren hacer geofísica. Entonces dije, vamos a ayudarles. Sí, con esta como tablita, con este resumen, aquí lo vamos a ver. ¿Dónde está? No, ya me he pasado, sí. Ya me pasé. Aquí, antes de esto estaba, aquí está. Aquí está. Sí, por ejemplo,
Si aquí yo clasifiqué, esta es la guía que yo hice, roca, suelos rígidos, sí, suelos firmes, por ejemplo, aquí está el S2, que veíamos como el S2 de la Torre Girasoles, el que está en la 6 de agosto en Grava Miraflores, sí, para que tengan una idea, sí, que la capacidad portante del S2 va del orden de 5 a 3 kilogramos. Sí, y una velocidad de onda de corte de pronto que esté correlacionada, si vale el término, con esta capacidad de suelo, resistencia de suelo, es de más o menos 750 a 400. Entonces ya les da una idea de un suelo firme. Si ya sea que ustedes tengan la velocidad de onda de corte, pueden tener una idea de cuál es la resistencia admisible, o si tienen resistencia admisible, pueden tener una idea de cuál es la velocidad de onda de corte. Por ejemplo, el suelo este que veíamos de Santa Cruz, sí, que está entre 400 y 200 la velocidad de onda de corte, le correspondería más o menos a una resistencia de 1.5 a 3. Entonces ya les da una idea. O si ustedes tienen, por ejemplo, un suelo de resistencia 2 kilogramos, si 2 kilogramos, entonces la velocidad debe estar más o menos una mitad de esto, del orden de 300 metros sobre segundo, por ejemplo, es una idea. O si su suelo es 1.5, una resistencia bien bajita, en su velocidad debe estar del orden de 200. Entonces, por lo menos, esta guía les ayuda, correlaciona, ¿sí?, la capacidad miscible del suelo con la velocidad de onda de corte. Claro que lo ideal es, ¿sí?, calcular esa velocidad con un estudio geofísico, ¿verdad? Calcular esa velocidad con un estudio geofísico, eso es lo mejor. Pero si de pronto, lo que pasa que muchos se asustan porque hace unos años un estudio geofísico podía costar para un edificio 10.000, 15.000 dólares, que tampoco es para un edificio, pues imagínense, de 20 pisos, no es nada, ¿no? Pero como son tan tacaños los dueños, sí quieren ahorrarse en todo. Pero ahora un estudio geofísico ya cuesta 3.000, 4.000, 5.000 dólares. Ha bajado muchísimo el costo porque también ya hay harta competencia y hay varios colegas que ya se han traído sus aparatitos. Varios han estudiado civil, geotécnica, como especialidad en geotecnia. Varios se han traído aparatos del exterior, varios se han especializado en el exterior en estudios geofísicos. Entonces ya hay harta competencia. Entonces un estudio de geofísica, 3.000, 4.000, 5.000 dólares, pucha, que no es nada para un edificio grandote, imagínense, inclusive de 10 pisos, gastar 3.000 dólares pues, no debía ser nada, ¿no? Pero hay gente que hasta eso quiere ahorrarse, no quiere pagar al ingeniero, nos quieren que trabajemos casi gratis. Entonces es una vergüenza, sí, pero hay que seguir trabajando, hay que seguir peleando, hay que seguir luchando. Claro, de pronto para una casa, para un dueño de casa que le cueste 1.500 dólares, que tampoco pues, va a ser una hermosa casa de 300.000 dólares. Ahora, si se va a hacer un pawichi de 50.000, bueno, ¿no? Pero si se va a hacer una casa bonita de 200, 300.000 dólares, pues también debería hacer su estudio de suelos, que le va a costar, el estudio de suelos le va a costar de pronto 1.000 dólares, la geofísica le costará unos 1.500. Está bien, pues que invierta para protección de su casa, ¿no? Porque es importante saber las condiciones del suelo de su casa, de su edificio, de lo que vaya a hacer. Entonces tenemos que, entre todos, ayudarnos para convencer a la clientela y puede servir que la norma sísmica, aquí está, la norma sísmica es de uso obligatorio. El señor, obligatoriamente usted tiene que hacer este estudio geofísico. Yo les voy a pasar los teléfonos de los ingenieros con los que yo trabajo para que ustedes nos puedan llamar y de pronto contactarlos, pero si no, hay muchos que hacen en todo el país estudios de geofísica. Ahora ya hay alta oferta en estudios, entonces hay que lucharla para que la gente lo haga. Sí, la excusa de que no, ¿cómo voy a gastar 2.000 dólares? Pucha, en unas cuantas bolsas de cemento, en unas cuantas viguetas, va a gastar en la challa nomás, va a gastar esos 1.500 dólares. Entonces hay que concientizar a la gente de que esto no es un gasto, es una inversión hacer estos estudios, ¿no? Entonces hay que seguirla luchando. Entonces, bueno, vamos a continuar. Les decía entonces, en esto del Macororo, si este es el siguiente perfil. Ahora, ¿qué es este? Ah, para el perfil 5. Ahí está el perfil 5. Miren qué bonito el perfil 5.
y nos va a mostrar una información bellísima ahorita. El perfil 6, miren, son varias líneas que se han hecho, una información brutal. Perfil 7, qué bárbaro. Entonces aquí vemos que no hay nada extraño, como les digo, se puede encontrar o una zona muy blanda o una zona muy dura. Entonces es bueno saberlo, ¿no? Es bueno saberlo, cómo está nuestro suelo, si se va a hacer tremendo edificio. Y aquí, miren, nos va a mostrar, fíjense qué belleza, qué belleza. A los 0 metros, miren, en color naranja, están las líneas de estudio, las 7 líneas de estudio. A los 5 metros, miren cómo se han ido repartiendo la velocidad de onda de corte. A los 15 metros, a los 20 metros, a los 25 metros, a los 30 metros. Ahorita, lindo sería procedimientos más modernos que vayan saliendo, de que de pronto, en función de las profundidades, se puede ir haciendo una caracterización más precisa. Ahorita es bien tosca la caracterización porque nos dice el promedio BS30, o sea, el promedio de todo esto a los 30 metros, que es un número muy grueso, sí, pero así están las normas, nuestra propia norma, sí, tenemos que buscar dónde está. Velocidad de onda de corte, sí, que aquí debíamos haber puesto BS30, se llama, creo que en el resumen le pusimos, sí, aquí está el resumen, miren, la tabla 2, BS30. La BS30, si está entre 370 y 760, suelo S2. O si está, y también nos ayuda a clasificar el N60 y la resistencia al corte. Esta no es la resistencia admisible del suelo, esta es la resistencia al esfuerzo cortante, el SU. Sí, mientras que en la guía sí puse resistencia a carga admisible. Ahora aquí viene, miren, el periodo fundamental, lo cual es fantástico. Fíjense que el periodo del suelo está entre 1,087 y 0,908 con un promedio de 0,988, prácticamente periodo de un segundo. ¿Qué significa esto? Fíjense que el periodo de la Torre Girasoles era del orden promedio de 0,18. 0,18. Miren qué diferencia. Este 0,18 y el suelo de Santa Cruz está en 1, ¿sí? Como 5 veces más, ¿verdad? Entonces, este es más flexible, este es más rígido, más duro, este es más blando. ¿Y qué significa eso? Imagínense, y aquí os voy a mostrar, miren qué bonito mapeado, aquí está mapeado, miren, aquí está mapeado. Por ejemplo, el color entre naranja oscuro y naranja claro es el periodo de 1,05. Aquí el periodo entre el azul fuerte y el azul más claro está 0,95, por ejemplo. Sí, entonces las dos torres están más, la torre, por ejemplo, la larga, esta, la torre 2, por ejemplo, sí está más en un suelo del orden de 1,05 de promedio, mientras este otro está más verde, del orden de un segundo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, aquí al ladito, si al ladito el vecino construye un edificio, aquí, por ejemplo, ahí donde estoy poniendo, si construye un edificio de 10 pisos, por ejemplo? ¿Ya? ¿A cuál es la fórmula rápida, tosca? El número de pisos entre 10. Si yo divido 10 pisos entre 10, ¿cuál es el periodo natural de este edificio? En forma tosca, la fórmula aproximada, la fórmula tosca. ¿Sí? ¿Cuánto es? Si divido 10 pisos entre 10, me da periodo 1 segundo. El edificio va a tener un periodo de 1 segundo. Por ejemplo, estas torres son de 25 pisos. Bueno, por supuesto, hemos calculado el periodo con programa, pero el periodo aproximado, si son 25 pisos, ¿cuánto es su periodo aproximado? 25 entre 10, 2,5. Sí, entonces el periodo del edificio está lejos del periodo del suelo, entonces no va a haber problemas de resonancia. Acuérdense que en Ciudad de México, el periodo de la zona del lago, donde se han caído un montón de edificios, que les decía que el periodo es 2. Si el periodo del suelo es 2. Y si el edificio tenía 20 pisos, 20 entre 10 da 2. Entonces el periodo del suelo ha coincidido con el periodo del edificio y se ha producido resonancia, amplificación del efecto sísmico y destrucción del edificio. Entonces, ¿qué pasa si aquí yo hago un edificio de 10 pisos? ¿Cuál va a ser su periodo aproximado? 1 segundo.
un segundo, va a haber resonancia. En un edificio aquí de 10 pisos tiene altísima probabilidad de colapsar, altísima probabilidad de colapsar porque el periodo del edificio está coincidiendo con el periodo del suelo. Entonces se puede presentar resonancia. Claro que también eso depende de la duración del sismo. Si es un sismo cortito, no va a dar tiempo a que entren en oscilación, en que entren en ambas frecuencias, ambos, tanto el suelo como el edificio, pero si fuese un sismo del orden de 20, 30, 40 segundos, sin ni qué decir 50, 60 segundos, entonces el suelo se va a ir moviendo. Si el suelo se va a ir moviendo, el edificio va a entrar en ese ritmo, entonces va a amplificar el edificio y va a colapsar. Entonces es fundamental conocer el periodo natural del suelo, ¿sí? Para que veamos cuál es el periodo de nuestro edificio. Digamos que estemos calculando un edificio de periodo o de 10 pisos y nos sale que el periodo es un segundo o 1,05, miren que coincide peor todavía, y justo lo estamos construyendo aquí, justo ahí, ¿sí? Justo ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a entrar en resonancia y puede colapsar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacar al edificio. El suelo ya no podemos hurgarlo. El suelo tiene su periodo propio. El edificio sí podemos hurgarlo. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, hacerlo más flexible, por ejemplo, para que su periodo ya no sea 1, sea, por ejemplo, 1,30, 1,40, con que lo alejemos más o menos un 0,2, un 0,3, ya estemos, digamos, de 1, que nuestro edificio tenga 1,30, 1,40, ya lo estamos alejando, o que lo hagamos más rígido, que sea 0,70, 0,60 su periodo. Entonces tiene 10 pisos, pero lo hemos hecho más rígido para que no entre en resonancia. O sea, o lo hacemos más flexible, hacemos que su periodo ya no sea 1, 1,05, que sea 1,30, 1,40, que se sacuda más, que sea más flexible, que oscile con mayor periodo, o lo rigidizamos a 0,60, 0,70, 0,75, lo hacemos con periodo más rígido para que no entre en resonancia. Entonces es fundamental, es fantástico. Eso no nos da un estudio de suelos, ¿verdad? El estudio de suelos no nos va a decir el periodo del suelo. Miren qué lindo, aquí está el periodo del suelo. Hasta podemos ver de los vecinos. ¿Sí? Si aquí un vecino va a construir un edificio de 10 pisos, pues a lo mejor tendremos que decir, oye vecino, ¿te has dado cuenta que tu suelo aquí, tu periodo es peligroso? Puedes tener problemas. Sí, y claro, si él tiene problemas, capaz se destruye y se cae y nos daña un poco a nosotros, ¿no? Entonces tenemos que decirle, ¿sabes qué, vecino? Mira, yo estudio geofísico, tú no lo has hecho, pero te puedo prestar, copiar, por lo menos esta gráfica, para que diga a tu ingeniero que aquí tiene un problema, sí, que su periodo puede ser que le coincida y hay aquí un problema de resonancia. Entonces, fantástico. Por ejemplo, aquí el cubanito no nos hace un mapa. Miren, lastimosamente no nos hace un mapa. Directamente nos da el periodo del suelo, en donde el sitio que vamos a trabajar nos da 0,18, pero podemos pensar que los vecinos que están en nuestra colindancia sí van a tener pues un suelo muy parecido, casi el mismo, en su periodo de ellos, de los vecinos, va a estar también de este orden. Sí, ahora claro, ¿esto a qué afectaría? Pues a casitas, si imagínense de 2 pisos, 2 entre 10 da 0,2, entonces casas de 2 pisos que estén en las vecindades, y si el sismo es medio largo, pueden entrar en resonancia y pueden colapsar. Miren qué interesante, este periodo es muy bajito, pero para ningún edificio le afecta porque es un periodo muy corto. El edificio aquí de Torre Girasoles tiene como 40 pisos, su periodo está del orden de 4, entonces no le afecta para nada el periodo del suelo, ¿no? Entonces, miren qué interesante. Ustedes dirán, ¿para qué servirá el periodo del suelo? Pues ahora ya sirve, ya ven que sirve. Es para que podamos ver cuánto nos puede afectar y si es que vamos a entrar en resonancia. Hasta el sismo del año 85 en México, nadie le daba pelota a esto, nadie tiraba pelota. Sí, pero en el sismo de México se vio que se presentó resonancia y se cayeron varios edificios por resonancia. Entonces ahí digo, ok, qué interesante esto del periodo del suelo. Y ahora ya todo el mundo tiene que sacar
el periodo del suelo, mejor si está mapeado de esta manera. Entonces, y también hay algo interesante. Sí, fíjense, por eso me gusta el trabajo del venezolano, porque nos puede calcular también si espesores de sedimentos blandos. Entonces, fíjense, por ejemplo, si y aquí está espesor 25, 21, 23. Entonces, la profundidad de los sedimentos blandos, estamos aquí 22, aquí en el pleno macrorro 22, la curva aquí un poco más 23. Quiere decir que hasta la profundidad de 22 metros el suelo sí es bastante blando y puede amplificar más el efecto sísmico. Entonces, ideal sería que los pilotes, por ejemplo, puedan pasar más adentro, o sea, que los pilotes lleguen, por ejemplo, de espesor promedio 23, que entren a 25, a 26 metros, si los pilotes, para que atraviesen el estrato blando, para que los pilotes es por lo menos la parte inferior de los pilotes esté más asentado en un suelo más firme, ¿no? Entonces aquí nos da el espesor sedimentario. Miren qué interesante estos estudios geofísicos. El amigo cubanito no nos da ese resultado, no nos da los periodos mapeados ni el espesor sedimentario. El amigo venezolano sí nos da más información, sí nos da más información. Y aquí empieza a correlacionar, sí, fíjense, por ejemplo, con una secuencia de estudios de CPT. SPT está correlacionando estas líneas de acá con el CPT. SPT, aquí está CPT1, CPT2, CPT4, CPT5, y muestra que la correlación es bastante razonable. Incluso ya puede mapear si los resultados de CPT, ya en función de la longitud del área que está cubriendo el estudio, pues cómo se puede estar distribuyendo los distintos estratos, por ejemplo, de arena limosa. Sí, entonces miren qué interesante. Y bueno, ya él se pasa también, ya intenta, ya estaba la guía sísmica, no estaba la norma, pero estaba la guía sísmica, e intenta él en función de, esto ya es mucha especulación, pero bueno, es su gusto, en función de los valores de San Calixto, él trata de generar cuál podría ser, si la aceleración sísmica que se podría presentar. Sí, entonces, y se basa mucho en los datos del PER, del Pacific Earthquake Engineering Research Center, que tiene mucha información y busca de pronto un sismo medio parecido a lo que está viendo el sismo Jonesville del año 2000 en esta estación, con parámetros medios parecidos. Miren la velocidad de onda de corte, muy parecida. Entonces, en base a eso, nos dice que la aceleración, el pico máximo puede ser 0,095, por ejemplo. Esto no le hacemos caso, porque para esto tenemos en ese momento la guía sísmica y actualmente la norma sísmica. Pero él aquí nos dice cuál sería el pico más grande que nos podría dar mayor problema, tanto para aceleración como para desplazamiento, considerando el sismo de Jonesville, ¿no? Ha buscado un sismo o que podría ser parecido. Lo que nos interesa a nosotros es la velocidad de onda de corte, el periodo natural del suelo, sí, el periodo natural del suelo, y ahora veremos el estudio de suelos. Miren que es espectacular, esta empresa también es muy buena. Incotec en Santa Cruz es la más cara, la que hace los mejores trabajos allá en Santa Cruz. Dijo una consulta, por Adelante, favor. adelante. Me quedo con esto de la... Por ejemplo, digamos que ya calculamos el edificio, ingeniero, y nos cumple la deriva. Y entonces, al día siguiente nos traen el estudio geofísico y nos traen el periodo del suelo. Sí, Ya me cumple la deriva. Sin embargo, voy a tener, como dijo, resonancia. sí. Voy a tener resonancia porque coinciden los periodos, pero ya me cumple la deriva. ¿Qué solución podría dar en ese caso, ingeniero, por favor? Claro, bueno, para calcular la deriva y los resultados del análisis de sismo, pues los métodos de cálculo no considera para nada la resonancia, ¿sí? Para lo que es la norma sísmica, si con que tengamos el espectro definido, si en el espectro que tenemos no aparece para nada la resonancia, por ejemplo, de pronto habrá que seguir trabajando y ver cómo ligar,
pero en el espectro que tenemos, le ponemos el espectro, le ponemos las masas, como estamos haciendo nuestros cálculos, si lo definimos todo, aquí está, cumplimos la deriva, qué lindo, sí, y después resulta que podemos estar en resonancia, entonces estamos, y vale el término, fregados, porque hay que cambiar, sí, la rigidez del suelo, de pronto hacerlo más flexible. ¿Qué significa más flexible? Que se va a deformar más y tal vez ya no cumplimos la deriva, o lo hacemos más rígido, si le aumentamos muros de corte, entonces ya nos ha cambiado el diseño. Por eso es que antes, y qué bueno que preguntaste, antes hay que tener el estudio de suelos, hay que tener la geofísica antes de hacer el cálculo, para que teniendo estos datos ya podamos caracterizar bien el suelo, si es S2, si es S3, porque para el espectro también influye, por supuesto, si el suelo es S2, si el suelo es S3, influye entonces antes, ¿sí? Entonces ustedes pidan antes tienen que decirle al dueño, haga el estudio de suelos, haga la geofísica, pueden estar avanzando en el cálculo, haciendo el modelo, modelando columnas, vigas, sí pueden estar avanzando el modelo mientras hacen el estudio de suelos. El estudio de suelos más o menos puede tardar unas 3 semanas, el estudio geofísico en una semana pueden tenerlo, digamos máximo 2. Entonces hay que pedir a los inversores, a los dueños, que hagan de una vez el estudio de suelos y el estudio geofísico. Estamos procurando, cuando ustedes lleven a visar, a los visados en los distintos departamentos, sí, de que les vise en la sociedad de ingenieros, les diga, ¿dónde está tu estudio de suelos? Ah, aquí está. ¿Dónde está tu estudio geofísico? Aquí está. Ah, no lo tengo, no te apruebo el plano, no puedes venir. Sí, después, si tienes todo, ¿dónde está tu espectro? ¿Dónde está tu deriva? ¿No? Entonces, que les cuestionen para ver si evidentemente han hecho un análisis sísmico. Entonces, la recomendación es tener el informe de suelos y tener el geofísico antes o durante el cálculo sísmico, pero no después, porque después les van a obligar a rehacer, porque ya está la deriva bien bonito, como dicen su compañero, ya está todo funcionando bien, hasta planos puede ser que ya haya hecho, pero de pronto le va a dar resonancia, entonces tiene que cambiar el diseño. No queda otra, lo que hay que hacer es, no queda otra más que cambiar el diseño para que el periodo del edificio no coincida con el periodo del suelo, ¿sí? Y eso habrá que explicarle al dueño, habrá que mostrarle unas gráficas de cómo se han caído en México los edificios por ese problema de resonancia. Es un problema realmente importante, verídico, comprobado. Sí, entonces tengan ese cuidado. Bueno, aquí, por ejemplo, Incotec hizo varios CPTs y hizo unos SPTs también, miren, un montón de puntos. Sí, aquí está el área de estudio. Muy lindo también su trabajo. Aquí está el cono para el CPT, los datos del cono, dónde están los pozos. Miren, ahí está su máquina ya perforadora para sacar los resultados, ejecución del CPT-5, la caracterización del suelo, sus grafiquitas, cómo caracterizan, si resistencia al suelo no drenada, correlación con el valor SPT-N60, sí, cómo se hace la correlación, cómo calculan el modo de corte. Ahora, fíjense que ellos, miren, son unos bandidos, pero hay que tener cuidado, no le crean mucho. Ellos le pueden poner, sí, con el, ¿qué se llama? Con el cono, pueden estimar la velocidad de onda de corte en función del avance del cono, no del SPT, sino del CPT, el que es con cono. O sea que estos bandidos nos pueden dar velocidad de onda de corte, pero no le crean, es mejor hacer un verdadero estudio. Esto es una idea que puede servir también para correlacionar. Sí, velocidad de onda de corte, bien pomposamente dice que nos pueden dar el dato. Sí, claro que nos den, qué lindo que nos den el dato, pero no, es mejor hacer un verdadero estudio de geofísica con un geólogo, esto hacen los geólogos usualmente expertos en geofísica, o de pronto un ingeniero civil geotécnico que sea especializado también en geofísica, ¿no? Esto es muy especializado. Pero los bandidos de Incotec con el CPT, nos vamos a ver ahorita, nos pueden dar velocidad de onda de corte. Fíjense, aquí está el CPT1, capa vegetal, arena, el CPT4,
Sí, han hecho varios. Y aquí están sus secciones longitudinales que van amarrando entre CPT2, CPT1, CPT3, CPT4, CPT5. Ahí está el nivel freático. Y como teóricamente, por ejemplo, amarillo, la arena limosa cubre prácticamente todo. Hay unos verdes que son arena limosa, a limo arenoso. Estos cafecitos son arcilla pura o los naranjitas, arcilla con limo arcilloso. Y así, ¿no? Miren qué interesante cómo nos van caracterizando el suelo. Esto es bien bonito. Sí, fíjense que aquí la resistencia de punta con relación a la profundidad, miren qué interesante, la resistencia de la punta. El rojo es CPT1, el verde es CPT2, el azul es el 3, el negro es el 4, este celestito es el 5. Entonces, miren, por ejemplo, empiezan y aquí tenemos una capacidad, resistencia a la punta bajita. Sí, aquí empieza a subir, por aquí es lo más grande, más o menos a los 10, 11 metros. Aquí miren cómo vuelve a bajar terriblemente a los 17 metros. Sí, lo que han ido sacando las velocidades, digo, la capacidad, sí, la resistencia de punta en relación a la profundidad. O sea que la parte más dura estaría más o menos a los casi 10 metros y medio, donde ha dado los valores por lo menos en algunos CPTs, en el azulito no tanto, ha dado bajito, pero miren qué variable es el suelo, miren qué interesante esta gráfica. Y esta está muy bonita también, esta me encanta, porque es el número de golpes, si el número de golpes con la profundidad. Miren qué lindo. ¿Cuál es el mejor número de golpes? Por supuesto, arriba de 50. Es lo más duro. Como veíamos, de 10 a 11, aquí en promedio, por ejemplo, estaríamos por aquí en 30, o sea que la resistencia al suelo es muy buena aquí, entre 10 y 11 metros, ¿sí? Porque el número de golpes nos está dando muy bueno aquí abajo, bajísimo, miren, bajísimo, menos de 10, pues ya es bajísimo, ¿no? Entonces aquí ya nos está dando entre 30 y 40, si vamos a ver la norma sísmica, ¿qué dice la norma sísmica? Veamos la tabla, ¿dónde está la tabla? Me pasé. Aquí está. Por ejemplo, el número de golpes para el suelo S3 está entre 15 a 50. El número de golpes, si S3, si fuese un suelo S2 tendría que ser mayor a 50. Si fuese un suelo malo tendría que ser menor a 15. Dicen, qué bonito esta tabla y cómo está el número de golpes aquí. Fíjense qué correlación más linda. Miren, menor a 15 sería un suelo malo. Entonces, si de pronto yo quiero fundar, sí, aquí hasta unos 4 metros, 5 metros, pucha, prácticamente en promedio estoy menor a 15. Entonces tengo que caracterizar la construcción que va a estar aquí arriba. Si aquí arriba voy a poner un edificio, si ahí arriba, pero mi suelo aquí me está saliendo menor a 15, entonces me tengo que usar un suelo S4. Pero como estoy más profundo, es un edificio más pesadote, miren el promedio que dice para que sea un suelo, ¿dónde está? Sí, un suelo S3 entre 15 a 50. Un suelo S3 entre 15 a 50. Entonces 15 está aquí, esta es la línea de 15 y la línea de 50 está aquí. Entonces, sí, fíjense cómo una gran cantidad de los resultados de SPT 60 están entre 15 y 50. Entonces, aquí se confirma la geofísica que entre 15 y 50, si entre 15 y 50, si los SPT coincide con la velocidad de onda de corte, entonces este es un suelo confirmado de tipo S3. Sí, pero si estuviésemos haciendo un edificio chiquitito donde de pronto hasta 4 metros hemos entrado y aquí está 15, de 0 a 15, entonces es un suelo S4, es un suelo S4. Entonces fíjense cómo depende de la profundidad, depende del tipo de edificio para que este mismo suelo pueda ser clasificado como S4 o S3. Evidentemente, esto en general es un suelo S3. Miren qué interesante esta gráfica del número de golpes con la profundidad, una belleza. Y bueno, aquí ya nos va sacando resumen de los parámetros, por ejemplo, arcilla, limo, arsenoso, pero el número de golpes SPT,
ellos también nos dan el módulo de elasticidad, la resistencia al corte no drenado, miren también el SU, resistencia al corte no drenado, que dice que debemos estar de 50 a 100 la resistencia al corte no drenado. Y aquí estamos, no ha sacado todos, pero 69, 60, 73. Entonces también se confirma por resistencia al corte no drenado que estamos en un suelo S3. Y aquí nos da la densidad. Entonces los estudios también que hace estos de Incotec son muy lindos. Este es el pozo 1, es el sondeo 2. Sí, aquí está el sondeo 3, el sondeo 4, el sondeo 5, una maravilla. Entonces, y han hecho unos CPTs y también han hecho algunos SPTs. Sí, han hecho de los dos. Aquí está viendo cómo corrigen, ¿no? Han hecho 4 SPTs, ¿sí? ¿Y cuántos eran? Como 5 eran CPTs. Mira, aquí están el clásico, ¿no? El clásico SPT con la varillita que va golpeando. Ahí al fondo se ve, por ejemplo, este es el Macororó, este es el 10, ese yo no lo calculé. Si ese es el 10, yo empecé con los Macororó a partir del 12. Y aquí va describiendo el SPT1, por ejemplo, arcillas de baja plasticidad, qué sé yo, el SPT2, el SPT3, y aquí nos muestra, por ejemplo, este que es, de los SPTs también. Fíjense que a partir de los 20 metros ya es una capa de arcilla, pero pura prácticamente. De ahí para arriba es arcilla mezclada con arena, entonces esto ya sería el basamento prácticamente de la ciudad de Santa Cruz, también una capa de arcilla tremenda. Y aquí, ¿qué es esto? También la variación de golpes, pero del SPT, ya en profundidad. Entonces aquí está del 15 al 50, sí está un gran promedio del 15 al 50. Sí, del 15 al 50. Ensayos de consolidación, también han hecho consolidación para ver asentamientos a largo plazo, recomendaciones de cimentación y por supuesto lo que recomiendan es usar pilotes, sí, usar pilotes, capacidad miscible, resistencia del suelo, que es bajita, o sea, no podemos confiarnos. Miren, aquí está 0,60 kilogramos centímetro cuadrado en función del ancho de la zapata. Si para zapatas chiquitas llegaríamos a 1, entonces más o menos 0,6 kilogramos centímetro cuadrado, pues bajísimo, ¿no? No podemos con eso ni con losas radier, con nada. Entonces tenemos que usar fundaciones con pilotes, ¿no? Entonces ellos nos muestran el método de Cor-Cuaresma, aquí nos sacan varios métodos, sí, y ellos nos proponen, el método de Naismith, ellos venden pilotes, el que más vende es el Expander Body, que es un pilote muy lindo que en la base se expande. Y aquí nos dan, esto me encanta, si nos dicen, nosotros les podemos vender, por ejemplo, el FDP 36, el 44, el FDP 44 con Expander Body, y este pilote, por ejemplo, si entra a una profundidad, imagínense, de apenas 9 metros, resiste 111 toneladas, una belleza. Podemos usar el de 35, estos son los diámetros. El BL35, y aquí dice, por ejemplo, el CFA, que es de los mejores, es un pilote de hélice continua. El BL, el pilote estabilizado con lodo. El clásico, el FDP, el full pilote de gran desplazamiento. Sí, entonces, por ejemplo, los que se ha comprado han sido los más poderosos, ¿no? Porque imagínense semejante edificio, este de 275 de capacidad, el CFAD, el de gran desplazamiento de élite continua, con Expander Body, sí que tiene una capacidad cada pilote de 275 toneladas. Con eso se ha trabajado a una profundidad de 23,50, bastante profundos, una maravilla estos pilotes, con eso se ha trabajado. Sí, entonces lo bueno de ellos cuando a veces se han contratado otras empresas que no te dan esa tabla. Sí, aquí está, por ejemplo, para el CFA y el FDP, cómo se van enterrando. Ellos son unos bandidos los Incotec porque no solamente te hacen el estudio de suelo, sino también te venden los pilotes y ellos mismos los colocan, o sea, negocio completo, pero son altamente confiables y garantizados
y hacen pruebas de carga en sus pilotes, o sea que es maravilloso. Evidentemente para un edificio chiquitito, una casita, no vale la pena, es mucha tecnología, pero sí para un edificio grande, arriba de 10, 11, 12 pisos, ni qué decir, estos Macoro de 25, 30, 40 pisos, por supuesto que es bueno hacerlos, si hacer un estudio muy completo. Rápidamente les mostraré uno intermedio. Bueno, aquí está. Sí, otro estudio de suelo, sí, hecho aquí en La Paz. Hecho en La Paz, esto es para el Quirios, por ejemplo, este estudio de suelos no es tan completo, pero sirve, sí, para la Torre Quirios. Sí, para la Torre Quirios, la geología del sector, sí, la litología, los pozos. Sí, este es el estudio clásico, ¿no? Es el clásico que casi todos los ingenieros de suelos hacen. Sí, la descripción de los tipos de suelo, por ejemplo, que hay hasta tal metro, por ejemplo, aquí aluvio, horizontes arcillosos arenosos, como un paquete compacto, intercalación de estratos de arenas y lentes conglomerados, torrente de barro en una parte y así, y más abajo formación La Paz, por ejemplo, las condiciones hidrogeológicas, los flujos de agua, niveles freáticos, mecánica de suelos, resistencia admisible, que nos dan cuánto resiste el suelo. Fíjense, aquí está, dice pozo excavado, se ha llegado a profundidad, no mucho, 10, 8 metros, aquí se ha hecho a mano. Sí, se ha logrado en las rabas aluviales 280 kilogramos a 295 como máximo. En los elementos más superficiales, arcillas arenos del torrente de barro, 245 a 284. Sí, la clasificación de suelos, gravas malgradadas GP, gravas arcillosas, sí, hay unas arcillas, entonces aquí nos describe cómo es cada suelo, sí, los límites para la arcilla, el estrato QA y el estrato que es el aluvial y el estrato torrente de barro, los distintos parámetros. La evaluación dice que nos aconseja usar 2.5 kilogramos centímetro cuadrado, sí, resistencia admisible, pero hay que tener en cuenta que si se va a excavar 3 sótanos, se va a retirar, por ejemplo, si se va a quitar 1,80 toneladas metro cúbico por 840, va a haber lo que se llama, algunos le llaman alivio de presión, es decir, vamos a tener una descarga. Si a esa descarga le sumamos la capacidad portante, entonces podríamos pensar que en el sótano, en la base del sótano 3, la resistencia podría llegar a 4 kilogramos centímetro cuadrado, que es lo que hacen también los mexicanos. Si lo que se libera de peso por la excavación, que es correcto, se está liberando un gran peso, ese peso lo puedo volver a compensar, se llama cimentación compensada con una carga. Entonces sí es válido pensar de que a la profundidad de 3 metros la resistencia es los 250 más el alivio que tengo de unos 50, que tengo unos 4 kilogramos ahí abajo. Sí, es bastante razonable. Aquí en pocos ingenieros hacen esta recomendación. Muchos simplemente nos dicen, trabajar con 250. Listo, trabajar con 250. Sí, pero este nos dice que podríamos considerar el alivio de presión. Y aquí él hace una estimación de cuánto puede pesar el edificio y nos dice que lo ideal sería una platea completa, es decir, una losa radial completa, ¿no? Y está estimando si fuese una zapata central, sería pues, por ejemplo, una zapata de 630 por 630, que es muy grande, entonces mejor es nomás hacer una losa radial. Calcula también, por ejemplo, con varias fórmulas, creo que hay varias, con esta de Terzaghi, por ejemplo, cuál sería la capacidad de carga última, según las fórmulas de Terzaghi. Sí, nos da, por ejemplo, miren, la carga última nos da última kilonewton metro cuadrado, entonces factor de seguridad de la carga admisible, sí, sería del orden de 9,38 kilogramos centímetro cuadrado, sí, considerando con un factor de seguridad igual a 3, ¿no? Aquí nos calcula también un módulo de balasto aproximado con la fórmula de Bowles, sí, cuál podría ser el coeficiente de balasto, que nos da del orden de 4.800. Y dice que usado, y comparando con la tabla de Morrison le da mucho más, le da el doble, 8.000. Sí, es muy exagerada esa tabla de Morrison. Y aquí resumen los parámetros geotécnicos, si excavaciones, cómo se puede hacer las excavaciones, qué recomendación tiene
para excavar y no tener problemas. Sí, como agotamiento del agua, el volumen de corte, sus conclusiones y recomendaciones. Aquí vamos a ver unas grafiquitas, pues los registros de laboratorio, ¿no? Los clásicos registros de laboratorio. O sea, este es un estudio de suelos convencional, sí, que es lo que siempre tenemos. Los estudios de suelos convencionales, aquí hay unos cortes, por ejemplo, estratos de suelo, aquí abajo hay arcillas, hay unas gráficas más bonitas, esto es del laboratorio. Sí, todo esto es laboratorio, que es harto. Uy, es larguísimo lo que es laboratorio. Ah, aquí está. Por ejemplo, aquí está, sí, el plano geológico del sector que corresponde, todo este color amarillito, a un abanico aluvial. Sí, por ejemplo, y aquí está el mapa de riesgos que tiene la Alcaldía de La Paz, que está en zona de color verde, que es riesgo muy bajo. Sí, esta zona es muy estable. Sí, aquí está el terreno donde se va a hacer el edificio junto a Hernando Siles. Aquí están los pozos, que es pozo 1, pozo 5. Sí, están los pozos. Y aquí se ve, por ejemplo, QRA, relleno artificial, abanico aluvial, torrente de barro, 245 resistencia, 252, el otro, el pozo 1 con el pozo 2, el pozo 1 con el pozo 5. Sí, así cada pozo correlacionando con otros. Fotografías, fíjense que tiene, al menos superficialmente, también harta piedra. Y tenemos de este un estudio geofísico. ¿Dónde está? Recuerdo que lo cargué o no lo cargamos sino ahorita. Sí, les mostraré un estudio geofísico del doctor Ayala. Sí, del doctor Ayala, que es el que ahorita más me está ayudando. Sí, aquí también hemos hecho para Macororo. Creo que también para... Ah, también hemos hecho para Alquirios, permítame un ratito. Este es... Aquí. Aquí veamos un ratito. Vamos a ir a un ratito al Irius. Este es de Daniel Claure, el dueño es Daniel Claure. Quirios. Aquí debe estar geofísico, aquí está. Aquí está. Es que había estado en Word. Ya fíjense, aquí, sí, esto ya se hizo cuando ya se había avanzado con el edificio, porque en principio se hizo el suelos nomás, pero después lo convencimos al dueño. Fíjense, por lo menos una línea, ahí está una línea, por lo menos una línea. Sí, se hizo un estudio geofísico y aquí se muestra, por ejemplo, los tipos de suelo, cúter, raza aluvial, en ese verde justamente. Aquí explica cómo va a ser el método, cómo va a calcular toda su teoría. Aquí están las coordenadas de los puntos de inicio y final, los aparatos que va a utilizar. Sí, ahí está la línea que se va a hacer. Aquí están ya los resultados del programa. Sí, parecido a lo que veíamos del cubano, por ejemplo. Y aquí está el perfil S1, por ejemplo, en la capa 1, BS, mayor a 340, 355, miren, ya llega a 790, una velocidad bien alta, espesor, litología, aquí ya había los Arradier, sí, aquí están los perfiles QTB1, QTB2, QTB3, se ha llegado a una profundidad de 35 metros, aquí está ya en esquema. La velocidad de onda de corte, vamos a ver cuánto le ha salido, aquí está, velocidad de onda de corte BS30 593.1, 593.1. Entonces, según la norma sísmica, estaríamos en un suelo S2. Mira, estaríamos en un suelo S2, sí, un suelo S2. Entonces, se ha verificado que estamos en un suelo S2. Si su periodo, miren, 0,20, es un suelo bien rígido, el periodo 0,20, un suelo bien rígido, y la velocidad también en pies, ¿no? Entonces está en metros, está en pie, si la BS30, y él también nos puede calcular, y aquí hace unas tablas, vamos a ver, por ejemplo, cuál puede ser la resistencia y el módulo de elasticidad, pero lo vamos a ver en una tabla resumen, aquí está.
Por ejemplo, el primer estrato, QTB1, edad cuaternario, espesor promedio, velocidad BS30, aquí 355, a los 4.4 metros más, o sea, los 11 metros de profundidad, la velocidad de onda de corte ya ha crecido hasta 565 a 570, más profundo todavía, si miren ya una profundidad de 60 metros, ya tenemos una fase de arcillas arenosas y la velocidad ya está espectacular, 785 a 790, y llegando a la formación La Paz, si bien profundo, ya estamos con velocidad de 1000, durísimo, ven como ven, coeficiente de Poisson, cómo varía en cada estrato, el módulo de rigidez, el módulo de elasticidad, la capacidad misible. Fíjense que para ya el segundo estrato ya estamos en 4 kilogramos, o sea, nos puede dar una estimación de la capacidad misible, sí, que está bastante bien correlacionada, más menos 2, si nos da una idea. Evidentemente más profundo es más duro, por eso que les decía, de pronto podemos hacer edificios de 80, de 100 pisos, pero tenemos que entrar, por supuesto, más profundos, ¿no? Mucho más profundo, donde el suelo ya está súper duro. ¿Por qué hicimos esto en realidad? Porque había la posibilidad, estaba saliendo la ley de las loritas, de que podíamos subir este edificio a 60 pisos, que ahorita tiene 40, subirle 20 pisos más. Uy, yo estaba feliz de la vida, sí, subirle a 60 pisos, pero entonces necesitábamos ver cómo andaba el suelo más abajo, y por eso hicimos este geofísico. Lastimosamente, la ley de las loritas no salió, pero ya nos dio más información esto, entonces ya si entrábamos más profundo, pues ya teníamos una capacidad tremenda de suelo. Entonces, fíjense, les he mostrado 3 tipos de suelo. Este es de Rodolfo Ayala, que hace muy bien y es bastante económico. Sí, hace bien económico, hace bien, como dicen, bueno, bonito, barato. Si hace bien, les voy a pasar su teléfono. Miren, ya se había construido hasta la segunda losa. Sí, ya se había construido, pero igual se pudo hacer. Están colocando la línea. Sí, los geófonos. Ahí están colocando los geófonos. Sí, para poder sacar los resultados. Ya para terminar, les mostraré de un Macororo. Les mostraré que hemos hecho con Rodolfo Ingeniero, buenas también. noches. Una Sí, consulta, por adelante, favor. adelante, adelante. En estos estudios geofísicos entiendo que se hacen varios perfiles y Ujú. seguramente se encuentran variaciones, en algunos casos pronunciadas. Entonces, ¿qué valor recomienda tomar? ¿El más bajo, el promedio? ¿O cómo recomienda manejar este tema? Bueno, primero, evidentemente, aquí estamos viendo, este también es Macorro, este es del Macororo, por ejemplo, del 16-17, pero ya no es hecho por el venezolano, esto ha sido hecho por el Rodolfo Ayala, sí, allá en Santa Cruz. Incotec también creo que hizo el estudio de suelos, o no sé si otra empresa. Aquí está, se hizo, miren aquí 2 líneas, por salió también más económico, porque con el amigo venezolano han visto hecho 7 líneas, pero estas dos ya nos dan una idea, miren así 2 cruzadas, 2 diagonales cruzadas. Aquí está, fíjense cómo antes se hacía explotar una dinamita, ahora colocan una plancha y le dan un combazo, un martillazo con combo calibrado especial y alguien que tiene ya ese pulso, y eso genera que las velocidades de onda viajen en el terreno, reboten en función de los estratos, y los sensores sísmicos, los geófonos, las van captando y las van interpretando, y por eso miren, así salen estas señales. Entonces se necesita un buen software, y además que el especialista Rodolfo Ayala, por ejemplo, tiene doctorado en geofísica, es un doctor en geofísica, ha hecho su doctorado allá en Francia, entonces está bien capacitado. Sí, hace años que está haciendo estos. Vamos a ver sus resultados ahorita. Y justamente a la pregunta les decía, sí, primero el del estudio de suelos o este geofísico nos da pues valores referenciales, y nosotros también tenemos que tomar con mucho cuidado. Por ejemplo, aquí está BS, la velocidad BS, que varía, fíjense, varía según el estrato, pero ninguna de estas nos sirve. La que tenemos que calcular es la BS30,
Sí, pero nosotros tampoco la podemos calcular porque no es que saquemos el promedio de estas. El especialista nos va a decir cuál es la BS30. Fíjense aquí, por ejemplo, hay una irregularidad bien interesante. Miren aquí cómo esto cambia el estrato. Aquí crece el estrato, aquí se acorta. No genera mayor problema, pero fíjense, este es el estrato aluvial 2, aluvial 3, aluvial 4. Y por ejemplo, el aluvial 2 es arena limosa, el aluvial 3 arena limosa húmeda y así. Entonces él también va sacando sus perfiles de sísmica. Ahorita vamos a ver para los dos estratos. Y lo por ahí debe estar, miren este otro, aquí están sus perfiles de los estratos. Y aquí está, él también está correlacionando ya con lo que hizo, no sé si esto fue también Incotec o otra empresa, está correlacionando sus resultados. Sí, aquí está vibraciones ambientales, tiempo de grabación. Ah, miren este bandido, él tiene su acelerógrafo, ha medido también vibraciones ambientales. Sí, ha medido vibraciones ambientales. Sí, para ver, también determinar periodos. Miren, cada especialista pues ya va mejorando, digamos, su trabajo, ofreciendo cosas más interesantes. Y con eso esta velocidad de onda de corte, vamos a ver cuánto le da. Aquí está. BS30, miren, 271,20. 271,20. ¿Cuánto le daba, por ejemplo, al amigo venezolano? Sí, ¿dónde estaba? Su resumen. Esto es. Quiero ver qué periodo. Creo que había una tablita. Amenaza sísmica en Bolivia. Quiero correlacionar cuánto da el resumen. Creo que estaba al principio, ¿no? Vamos a ir a ver. Pero está dando, como ven, muy parecido, porque los Macoró construyen casi todo en el mismo barrio. Les gusta ese barrio aquí arriba, en la zona norte. BS. Vamos a ver, BS30. Aquí está. 267,21. Hay un resumen por aquí. Aquí está, 267,21 para el Macororó, no, 12, 13, 14, para el Macororó 13, 14, 267. Para el Macororó 16, 17, Rodolfo Ayala está sacando, si está sacando 271, casi lo mismo. En el primer estrato, en el segundo estrato 275. Ah, el periodo le está dando, miren, fíjense, miren qué diferencia. El periodo le está dando 0,44. Sí, el periodo le está dando 0,44, que yo no le creo. No le creo. Le creo más en esto del periodo al venezolano. Al venezolano le estaba saliendo. ¿Dónde estaban los periodos? Miren, estos son BS30. Si se me hace, no le creo. Habría que verificar los periodos. Miren, le estaba saliendo al venezolano. Sí, el venezolano. ¿Dónde está? Estos son CPTs, es que son varios estudios, ¿no? Aquí está, periodo promedio. Y hay un mapa muy bonito, ¿verdad? Aquí está. El periodo promedio es 1. A Rodolfo le está saliendo, sí, le está saliendo 0,44. Sí, yo creo que está nomás más del orden de 0,8, puede ser 0,6, 1. Entonces uno también ya tiene que tener su propio criterio, ¿verdad? Uno ya tiene que tener su propio criterio. Por ejemplo, la BS30 sí está muy razonable. La BS30 está muy razonable. Sí, pero el periodo se me hace que debería ser más elevadito, es decir, un 0,6, un 0,8 podría ser. Es que depende, cada cual tiene su método para calcular. Sí, y él también aquí otra vuelta nos calcula sus parámetros, por ejemplo, para los distintos tipos de suelo, BS, densidad, coeficiente de Poisson, módulo de Young, la resistencia admisible, por ejemplo, superficialmente apenas
1,75, 1,26, si una resistencia muy bajita, pues eso es típico de Santa Cruz. Entonces, como ven, aquí nos está mostrando cómo varía la velocidad de onda de corte y la BP para las dos líneas sísmicas. Sí, y aquí está el periodo que no me gusta, ese periodo no me gusta. 0,44 lo veo demasiado bueno, ¿no? Demasiado bueno. Yo creo que un periodo más razonable, miren esto, aquí está mejor. Miren lo que ha hecho. Esto está mejor. Si ha calculado vibraciones naturales, esto está mucho mejor. Miren con las vibraciones naturales, con acelerógrafo, él ha puesto unos acelerógrafos y le ha dado, miren, 0,71, 0,70. Ahí está, esto está mejor. Esto está mejor. Esto ya está medido con acelerógrafo. Está muchísimo mejor. Miren, estos periodos están mucho más razonables. Sí, ahora los que están ofreciendo, tanto Rodolfo como otros, es colocar sensores, es decir, acelerógrafos, en el edificio, que está espectacular, y lo hemos puesto en la norma sísmica. Es decir, poner, por ejemplo, en la cimentación, en la planta baja, de pronto en este edificio de 40 pisos, uno a cada 10 pisos, en los acelerógrafos, cosas, cuando venga un sismo, por más suave que sea, vamos a poder medir las vibraciones del edificio y vamos a poder calibrar nuestro modelo, ya sea en SAP, en ETABS, en lo que sea. Porque fíjense qué lindo cómo ya ha podido medir vibraciones ambientales con los acelerógrafos y ha podido obtener los periodos del suelo, sí, los periodos del suelo que están más razonables que los calculados con el BS30, mucho mejor. Yo os había dicho esto debería estar 0,6, 0,7, 0,8, hasta 1. Si el cubano o el venezolano le ha dado 1 y esto ya medido le ha dado 0,70, esto se ve mucho más lógico, por ejemplo. Miren qué interesante, bueno, y la frecuencia que es el inverso. Entonces miren qué bonitos trabajos hay. Ya les he mostrado del amigo cubano, ya no tengo sus datos. Tengo del amigo venezolano y su celular y tengo de Rodolfo Ayala, ambos se los voy a poner. Y ellos pueden viajar a cualquier parte de Bolivia, pero ustedes pueden buscar por internet, sí pueden buscar por internet y van a encontrar ofertas de estudios geofísicos, ¿no? Y estudios de suelos. Y a ver, quiero ver por curiosidad, ¿cuál es? Macorodi 617. ¿Quién hizo estudios de suelos? Incotec también. Incotec también hizo el estudio de suelos del Macorro 1617. Sí. Pero esto es. No es el estudio de suelos este. Es la. Pero si quieren como cultura general, sí, no. ¿Cuánto estaba cotizando? Miren, $13,300. Claro, para un edificio tan grandote, pues no es nada. Aquí debe estar. Aquí está. Aquí está el informe. Esa era la cotización. Aquí está, Macorodi 617, igual sus puntos CPTs, estaba un poquito más allá, ¿no? Del suelo, y está el cono, sus formulitas, la caracterización de los tipos de suelo, sus planitos, como ellos muestran. Aquí está la capacidad de la punta, veamos el SPT. SPT, miren, está entre 15. Este está más del orden, miren. Baja un poquito este suelo. No está tanto entre 15 y 50. Está más o menos entre 15 y 35 este tipo de suelo. Entonces, igual caería en este S3, entre 15 y 50, igual caería. Adelante. Y en ese estudio le da, el que nos está mostrando ahora, le da el módulo de balasto. Sí, ¿Dices? también. Recuerdo que también los Incotec nos dan. A ver, vamos a ver ahorita. ¿Dónde estaba Incotec? Me parece que sí. Resumen. No. Los Incotec no dan de balasto, sí, no dan. Los Incotec no nos dan de balasto, sí. De pronto si se les pide, ¿por qué no nos dan? Porque como esto ya ha garantizado que va a ser pilote, entonces ya resulta absurdo, porque no vamos a usar losas radial, vamos a usar pilote. Entonces vamos a usar pilotes, pero yo creo que si les pedimos, nos pueden dar para un edificio más pequeño, sí, porque esto va a ser sí o sí
Y así tiene que ser porque este edificio de casi 40 pisos, creo que es el Macro 16, 17, el que tiene el puente, ¿no? Son como 36 pisos. Entonces sí o sí tienen que ser pilotes. Sí o sí tienen que ser pilotes. Fundaciones superficiales, no, me dicen, no se recomienda fundaciones directas, sino pilotes. Y se ha usado dos métodos para los pilotes, el de Cor-Quaresma, el método de Naismith. Sí, no sé si aquí también nos han recomendado pilotes. Vamos a ver. Ah, sí, aquí están, nos han recomendado también pilotes. Sí, pilotes. Pero menos, ya nos han recomendado el 36. Hemos debido comprar. Sí, creo que, sí, este hemos comprado, el CFAD 50. El CFAD 50 con profundidad de 26 metros. Este hemos comprado. Sí, este pilote. Este pilote se ha comprado. Sí, ahí nos muestran su tecnología, lo mismo grafiquito. Sí. Hay otro de Santa Cruz, creo que en el Macoro 18. Sí, te voy a Ingeniero, mostrar. Sí, adelante. ingeniero, nos mencionó que se había dado un curso de pilotes. En ese curso de pilotes explicó esos métodos para análisis y diseño, ingeniero. Sí, sí, pero no, eso, no, sino un método que yo utilizo que es más simple. Sí, que es más simple. No esos métodos en particular, esos son los métodos que a ellos les gusta. Si yo tengo métodos, siempre a mí me gusta todo más simple, más práctico. Sí, entonces usé un método más simple. Macoro 15 creo que se ha hecho con otra empresa. Ah, sí, miren, Macoro 15, no sé, Ico Cruz, ¿dónde está su informe? O Incotec ha hecho. Ah, pero recuerdo que hubo un proyecto que se cambió o era con otro edificio. Eso voy a buscar. Sí, uno que no es Incotec, que es en Santa Cruz también. No, sí, ha debido ser con otra empresa. Sí, con otra empresa. Para uno de los Macoros recuerdo que se empleó otra empresa. Sí, 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 aquí está, Palmacoro 18. Miren, se usó la empresa Seiko Cruz. Creo que aquí querían abusar mucho los Incotec y los dueños contrataron a este Seiko Cruz, que bueno, por lo menos tiene lo básico. Sí, aquí están las muestras, por ejemplo, de los sondeos. Sí, hacer de penetración dinámica, como es su SPT, registro de exploración, trabajos de laboratorio, trabajo de gabinete, suelos cohesivos, sus formulitas. Sí, pero la corrección con número de golpes. El sondeo 1 que tiene, por ejemplo, se llegó a 25 metros. A los primeros metros relleno, capa vegetal, después arcilla de compacidad poca media. Entonces aquí va describiendo los tipos de suelo del sondeo 2, del sondeo 3, del sondeo 4, sondeo 5, sondeo 6, se han hecho varios, sondeo 7, conclusiones. Fíjense, no es tan completo como el de Incotec y recomienda, por supuesto, pilotes. Claro, aquí no nos da, ellos no venden pilotes. Nosotros tenemos que calcular los pilotes con estos datos, por ejemplo, con ángulo de fricción interna, con la cohesión, con los factores de carga. Sí, con esto podemos calcular los pilotes. Sí, entonces no nos da mucha información. Sí, y claro, y nos muestra, aquí están, por ejemplo, SPT1, sí, carga admisible arcillas, el perfil, por ejemplo, aquí está el perfil del suelo. Mira, su perfil es bonito. Aquí está, por ejemplo, la granulometría, límites de ATV, ángulo de fricción, clasificación de suelo, índice de resistencia a presión, aquí está la carga admisible, sí, por ejemplo, 1 kilogramo, sí, pero para un edificio, pues esto no nos sirve, no vamos a hacer una losa radial, sí o sí tienen que ser pilotes, pero la clasificación está bien detallada, estrato por estrato, sí, arena limosa malgradada, sí, así, arcilla inorgánica, arena limosa, y aquí están la carga admisible, 0,79, 0,75, entonces sus perfiles son bonitos sus perfiles. Sí, aquí está el número de golpes, 6, 7, 11, 4, 14, 17, 14. Sí, hay unos que tienen alto, miren, 51, 25. Ese es el perfil 1.
Y así tenemos carga admisible en arcillas. Ahí está su formulita para calcular la carga admisible en arcillas. Entonces tiene su chiste también, tiene su chiste. Por ejemplo, el perfil 6, su perfil. Aquí está el perfil 6, ¿sí? ¿Hasta qué profundidad han llegado? Miren, han llegado hasta 25 metros. Ahí está el perfil. Entonces también es otra empresa, Seiko Cruz, sí, que hizo en este caso el estudio de suelos. Como ven, todos dan valores parecidos, representativos, pero a la pregunta que venía anterior, uno debe, con buen criterio, asumir o un valor medio alto, medio bajo, medio promedio, ¿sí? Uno debe asumir, ¿no? Finalmente uno es el responsable, entonces uno tiene que fijarse cuál valor va a asumir. Sí, usualmente yo tomo del promedio hacia abajo, ¿no? Va a ser un poco más conservador. No hay que confiarse mucho en tomar el valor más alto, ni el promedio mismo, ¿no? Del promedio un poquito, ni el mínimo mínimo, ¿no? De pronto puede ser muy bajo. Entonces, del promedio hacia abajo, uno puede asumir algún valor, considerando también de que el suelo, pues, no es exacto y de que la normativa sí también más bien nos da rangos interesantes, ¿no? 180 a 370 en velocidad, 15 a 50, entonces tenemos también para jugar. Si ahora si de pronto me da entre suelo 2 y suelo 3, pucha, varios perfiles me dan suelo 3 y uno que otro me dan suelo 2, prefiero nomás trabajar con suelo 3, porque la mayoría de los perfiles me da suelo 3. Pero si la mayoría de los perfiles me da suelo 2, digamos de 7 perfiles, 5 o 6 me dan suelo 2 y un hito me da suelo 3, prefiero nomás como suelo 2, ¿verdad? Es otra vuelta, criterio, siempre criterio, ¿no? Pero si la mayoría tenemos 7 estudios, de los cuales 5 me dan que suelo 3 y 2 me dan que suelo 2, prefiero nomás trabajar con suelo 3. Entonces, otra vuelta, siempre el criterio, ¿no? El criterio del ingeniero. Sí, entonces yo tomo del promedio mejor hacia abajo para no tener de pronto algún problema, ¿no? Pero si de pronto me da la mayoría suelo 3 y un hito me da suelo 4, entonces prefiero nomás suelo 3 y ver por qué un estudio da un suelo 4, qué ha pasado, puede ser un error también, o puede ponernos en duda y de pronto ver qué está ocurriendo porque ya el suelo 4 es muy malo, ¿no? Entonces sería muy malo que uno o dos pozos nos den suelo 4 y los demás pozos nos den suelo 3. Es otra vuelta a criterio, ¿no? Criterio, a veces hasta podríamos repetir los ensayos ya con otra empresa, lastimosamente, sí, para verificar, ¿no? Verificar. Sí, a veces pasa también. O sea, hay que tener mucho criterio para esto. Bueno, ya no hemos podido avanzar el modelo porque ha estado interesante este análisis y este análisis de cerraremos tantas ventanas hemos abierto. Si cerraremos, ya ni sé dónde está el Zoom. Aquí está el Zoom. Sí, aquí está el Zoom. Entonces espero que les haya servido. Sí, espero que les haya servido estos ejemplos de estudios reales de suelos de geofísica para que tengan buen criterio, ¿no? Bueno, buenas noches, nos vemos a mañana, ¿no? Nos vemos mañana.